Una cosa, ese aplauso, si fue para mí, fue demasiado. Si fue para el Señor, fue bien flojito, ¿eh? Así que vamos a dar un consejo. Agradezco al pastor Ávila por haberme invitado a acompañarle en este congreso, al pastor de la iglesia por cederme su púlpito y a cada uno de ustedes por estar aquí en esta mañana. Yo quiero decirles que en esta mañana yo no voy a predicar, voy a dar una enseñanza. Entonces los estudios tienen menos emoción a veces que el mensaje. ¿Me entienden? No hay aplausos, no hay amén, no hay nada de eso, pero yo me comprometo a esto, que vamos a profundizar en la palabra de Dios, en aquello que vamos a tocar. Y además de profundizar en la palabra de Dios, yo los voy a autorizar a algo. Dice Hechos capítulo 17, que los cristianos en Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque todos los días se fijaban en las escrituras para ver si lo que Pablo le predicaba era así. Entonces yo lo autorizo a usted que cuando yo esté predicando, si usted ve que yo me desvío de la palabra, se pare, levante la mano y diga: pastor, eso no está en la escritura. ¿Se anima? Porque me comprometo a predicar la palabra de Dios en esta mañana. Bueno, como decía el pastor, si yo acepté al Señor a los 4 años de edad. Mire, mi maestra de escuela dominical me hizo aceptar al Señor. Un día, habían pasado algunos años y me encontré, ya era yo pastor y todo lo demás, y me encuentro con el hermano de mi maestra de escuela dominical y le pregunto por ella, Juanita se llamaba mi maestra. Me dijo: oh, tiene 80, en ese tiempo ya falleció, tiene 89 años y está viviendo en Israel. Digo: necesito que me dé la dirección. Me dio la dirección, le escribí y le dije: Juanita, yo recuerdo que un día me sentaste sobre tus rodillas, me dijiste algo y sentí que algo pasó en mi vida. Yo quiero saber qué es lo que fue. Ella me dijo: te hablé de Cristo, te hice aceptar al Señor, oramos y desde ese momento Cristo está en tu corazón. Hermanos, ya 65 años desde aquel momento que acepté al Señor Jesús. Y sabe, cuando pasaron algunos años, a los 11 años, yo estaba ya predicando el Evangelio en Buenos Aires y un pastor me invitó a ir con él a plantar una iglesia en una villa de emergencia en Boulogne, provincia de Buenos Aires. Así que fuimos, estuve 2 años trabajando con el pastor plantando la iglesia, y a los 2 años él, que era de Chile, el pastor Luis Alberto Astorga, que era de Chile, tenía que volver a Chile. Entonces la congregación que estamos pastoreando pidió al pastor que yo le siguiera pastoreando. Tenía 13 años de edad. Entonces la directiva nacional de la institución aceptó la petición, yo no lo entiendo por qué, aceptó la petición de la iglesia, me ungió pastor de esa iglesia a los 13 años de edad, y desde entonces ya más de 55 años sirviendo al Señor como pastor. Esa unción se hizo el 13 de noviembre de 1958. La mayoría de ustedes todavía no habían nacido. Creo que ninguno había nacido. Pero gracias al Señor, desde ese entonces estamos sirviendo al Señor. Me casé, tuve 7 hijos, tengo 7 hijos. Todos están en el ministerio, los 7 están pastoreando y sirviendo al Señor. Tengo 22 nietos, mis nietas mayores ya están sirviendo al Señor, y una que viene en camino, que van a ser a mediados de año la número 23. Así que bueno, ese es un poquito mi currículum, un poquito la historia de mi vida. Hemos plantado con mi esposa hasta ahora 83 iglesias, plantándolas desde cero, sin robar ovejas, sin dividir iglesias, gloria al Señor, sin robar ovejas y sin dividir iglesias. Hemos abierto 83 puertas que después de que han sido plantadas, aceptadas, los líderes salieron de la misma iglesia, porque hemos sacado al ministerio más de 700 hombres y mujeres que están predicando tanto en Argentina, en Estados Unidos, en España y en otras partes de Europa. Hay ministros que salieron de la iglesia. La última iglesia que pastoreé en Mendoza es una iglesia muy grande, tiene más de 25.000 miembros. Es una iglesia en donde Dios hizo milagros, en donde construimos un templo tremendo, enorme, con capacidad para 5.500 personas sentadas. Y allí el templo fue construido con bases para soportar un terremoto de grado 12. Si usted alguna vez visita Mendoza y visita la ciudad de Mendoza, la capital, el templo catedral de vida, usted va a ver lo que es eso. Bueno, las columnas no pueden ser abrazadas por una sola persona. 2 personas tienen que juntarse con un enorme
las columnas y las bases que ese templo tiene. Pero no lo hicimos así simplemente para que tuviera vista, lo hicimos porque queríamos que el Dios al que servíamos era muy grande y Él quería un templo grande, y ese templo hoy día se llena varias veces al día los domingos. Uno de mis hijos es el pastor allí y estamos contentos de haber hecho esa obra. Estamos trabajando en una zona entre Palermo y Chacarita, en Capital, con mi esposa, para comenzar la obra número 84. Mientras tanto, con el pastor Ávila estamos ministrando una iglesia en Capital también, y hasta que Dios nos dé la posibilidad de abrir esa nueva puerta, estamos evangelizando, como lo hacemos siempre, casa por casa, persona a persona, que creo que es el método más efectivo para salvar almas, ¿sabe? A veces nosotros decimos, no, evangelizar casa por casa, persona, pero mire, el método es tan efectivo porque usted lo trata personalmente, no es algo que lo trata con todos, lo trata con la persona. Se cuenta que una vez un joven se fue a Estados Unidos, dejó a su novia aquí en Argentina, y se le prometió, yo me comprometo a escribirte una carta cada día. Entonces el joven cumplió, todos los días le mandaba una carta, todos los días el cartero llegaba a la casa de la novia y le entregaba la carta. Cuando el joven quiso volver de Estados Unidos, la chica se había casado con el cartero. ¿Por qué? Porque el trato era personal, lo veía cara a cara, hablaba con él, ¿me entiende? Entonces, usted debe saber de que usted tiene en sus manos la tarea de evangelizar al mundo. Y le voy a decir una cosa más antes de comenzar con el estudio. Si 100 personas en una iglesia, escúcheme bien, si 100 personas en una iglesia se comprometen a traer una sola persona al año, evangelizándola, ministrándola, trayéndola a la iglesia, hablándole del Espíritu Santo, enseñándole a leer la Biblia, enseñándole a ofrendar, enseñándole a diezmar, enseñándole a asistir a los cultos y enseñándole a ganar una persona al año, ¿sabe cuál sería el efecto? El primer año serían 100. Y escuche esto, el primer año serían 100, el segundo serían 200, el tercero 400, el cuarto 800, el quinto 1600, el sexto 3200, el séptimo 6400, el octavo 12800, el noveno 25600 y el décimo año 51200 personas habrían llegado a la iglesia, trayendo una sola persona por año, 100 personas. Entonces te voy a decir, pastor, ¿dónde sacamos 100 personas para que hagan el trabajo? Bueno, vamos a reducirlos a 10. Con 10 personas en 10 años la iglesia tendría 5.120 personas nuevas en 10 años. Ahora, ¿cuál iglesia que tiene 10 años tiene 5.000 personas? ¿Entiende cuál es el efecto? Entonces el efecto multiplicador de un creyente que se compromete a predicar la palabra y a impactar al mundo, porque no solamente hablar. El mensaje de esta noche, o el estudio de esta mañana, perdón, se llama impactar con el ejemplo. Y tenemos algunos bosquejitos para que usted los complete. Yo voy a pedir a la hermana que los tiene, si puede entregarle. Tengo solamente 30, así que no hay para todos. Pero podemos pedir, si cada pastor o cada líder, si hay 30 pastores o líderes, que ellos lo lleven, que le den a alguien de su congregación para que lo completen esta mañana. Y los que pueden buscar rápido la Biblia, les pido que me ayuden a dar el mensaje, ¿sí? ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver. Bien. ¿Cuántos son rápidos en buscar en la Biblia? Bien. ¿Se animan entonces cuando yo digo el texto a leerlo rápido, a leerlo bien fuerte? No sé si hay otro micrófono. O se acerca acá y lo lee por micrófono, porque vamos a profundizar. Escúcheme bien, vamos a profundizar en la Escritura. No voy a hablar solamente, vamos a leer la palabra. Les invito a buscar el texto para el estudio en Primera de Tesalonicenses 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Perdón, versículo 6 y versículo 7. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6 y versículo 7. El que tiene la Biblia lo lee, el que no escucha atentamente, porque este versículo es básico, es fundamental, para que entendamos el efecto positivo que tiene el ejemplo
el ejemplo de una vida cristiana, de un hombre o una mujer que viven de acuerdo al Evangelio. ¿Lo encontró? ¿Sí? Si lo encuentra, dígame amén. Bien, leemos entonces la palabra que dice así en el nombre del Señor, y una vez más el pueblo dice, amén. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gran gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjense esto lo importante que tiene. El apóstol Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, ustedes han sido imitadores de nosotros, de los pastores, ¿no? Y al mismo tiempo imitadores de Jesucristo. De tal manera ustedes nos han imitado a nosotros, los pastores, y han imitado a Jesucristo, que ustedes han sido ejemplo para que los puedan imitar las personas de Acaya y las personas de Macedonia. Pueblos impactados, escúcheme bien esto, pueblos impactados por el ejemplo de algunas personas que se atrevieron a predicar el Evangelio, no solamente con palabras, sino a predicar el Evangelio con un ejemplo positivo, un ejemplo poderoso de vidas rendidas a las plantas del Señor. Influenciaron, Pablo y los apóstoles que le acompañaron, influenciaron en la vida de los tesalónicos con su ejemplo. Y los de Tesalónica influenciaron en la vida de los de Acaya y de los de Macedonia con su ejemplo. Por eso el estudio se llama Impactar con nuestro ejemplo. Dígalo conmigo, impactar con nuestro ejemplo. Tenemos que darnos cuenta de lo siguiente: el hombre o la mujer influye en el mundo a través de su ejemplo. Fíjese que Dios nos ha llamado a influenciar a las personas. Dios nos ha llamado a dejar huellas en las personas. Cuando decimos influenciar a las personas o dejar huellas en las personas, estamos diciendo esto, y ténganlo en cuenta, porque usted no está aquí simplemente para ser miembro de la iglesia. Dios no lo llamó para que simplemente esté sentado en una silla escuchando predicar, sino que lo ha llamado para influenciar al mundo con su ejemplo y que su ejemplo pueda traer almas a la iglesia. ¿Amén por allí? Bien. Ahora, escuche esto, porque el que influye, lidera. El que influye, lidera. Los líderes verdaderos no son aquellos que van detrás del ganado arreándolo, sino son aquellos que influencian a la gente o influyen en la gente con su ejemplo y la gente los sigue. El verdadero líder es seguido. ¿Sabe que yo una vez, visitando en el norte neuquino, la cordillera neuquina, yo estuve 20 años pastoreando en el sur de Argentina, ¿no? Y allí fuimos una vez a la cordillera, estoy hablando hace ya más de 40 años de esto. Fuimos a la cordillera de los Andes, a un pueblo que se llama Las Ovejas. Y el pueblo se llama Las Ovejas porque justamente todo el pueblo vive de la crianza de ovejas. Usted va en el verano y ve las manadas de ovejas impresionantes. Ve a veces por los caminos cantidades de ovejas. Es impresionante. Uno va allí y empieza a sacarle fotos a las ovejas, ¿no? Porque lo impresiona. Entonces me junté con un pastor de ovejas. 84 años de pastor de ovejas, 84 años pastoreando las ovejas, las otras, no en la iglesia. Aquellas ovejas en medio, esas ovejas, que dan lana, esas ovejas. Entonces a mí me impactó tanto que comencé a preguntarle un montón de cosas acerca del pastorado. Y se me ocurre preguntarle, dígame, Medel, se llamaba Medel, don Medel, ¿por qué Dios nos llama ovejas? Él lo pensó un ratito y me dice, yo creo que Dios nos llama ovejas porque la oveja es el animal más tonto que existe. No me gustó la respuesta. Pero después pasó a explicarme. Me dice, la oveja no tiene olfato. Conoce al pastor solamente por la voz. Entonces cuando los cuatreros quieren robarse una oveja, lo que tienen que hacer es no hablar una palabra. Y la oveja no huye porque no desconoce la voz. Conoce al pastor solamente por la voz porque no tiene olfato. En segundo lugar, dice, la oveja no tiene sentido de orientación. La oveja comienza a caminar, piensa que está volviendo a la casa y sigue caminando, hasta que se pierde.
En tercer lugar, la oveja no sabe defenderse por sus propios medios. Si el pastor no la defiende, la oveja no sabe defenderse. Dice, y además, dice la oveja, cuando tiene frío, se acerca a una mata de espino, y la mata de espino no solamente no lo protege, sino que termina dejando los vellones de lana en el espino. Y además, dice la oveja, puede matarse con lo mismo que la alimenta. ¿Qué me explico? Dice, cuando vamos a los cajones son lugares que en invierno están protegidos de la nieve, entonces el pasto crece hasta 1,50 m de altura. Y la oveja, la chiquita, cuando está comiendo, comienza a girar, da vuelta. A medida que va comiendo, va dando vueltas. Y cuando va dando vueltas, el pasto de 1,5 m se le enrieda en el cuello, y cuando tira para escaparse, se ahorca. Ahora, impresionante el ejemplo, porque él dijo que Dios nos llama ovejas a nosotros, porque somos como las ovejas, que es el animal más tonto del mundo. Ahora escúchenme bien, ¿cuántas veces los creyentes tenemos el olfato suficiente para reconocer a nuestro pastor? ¿Cuánto tenemos el olfato suficiente para no ser engañados por la secta? ¿Cuántos de nosotros tenemos el suficiente sentido de orientación que cuando dejamos de venir al culto comenzamos a apartarnos de la iglesia y no nos damos cuenta que cada vez estamos más lejos? ¿Cuántos de nosotros podemos defendernos por nuestros propios medios si cualquier cosa que anda hablando por allí nos cae? ¿Cuántos de nosotros o cuánta gente muere por lo mismo que le alimenta la palabra de Dios? ¿Cómo es eso? Pues las sectas utilizan la misma Biblia que utilizamos nosotros. Y matan a veces a los mismos creyentes, mintiéndoles, engañándoles con la propia escritura. Entonces, para mí, fue un ejemplo tremendo, y lo que me hizo entender a mí, que aunque yo soy pastor, también soy oveja. Y como soy oveja, también necesito ser ministrado. Y aunque soy pastor de más de 55 años, yo tengo mi mentor. Tengo un pastor que me aconseja y un pastor al que voy siempre para pedirle una perspectiva nueva. Cuando yo voy a abrir una iglesia nueva, siempre fui a mi mentor y le dije, ¿qué hago, pastor? Hago esto. Fíjese, cuando empezamos en Buenos Aires, yo vine de Mendoza. En Buenos Aires, en Capital, no tenía ningún pastor de la institución en la que yo trabajaba. Entonces comencé a buscar pastores, y encuentro al presidente de la Comisión de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo llamo por teléfono y le digo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no, nos encontramos a tomar un café. Y le dije, mire, pastor, quiero pedirle que sea mi mentor. ¿Cómo me dice? Sí, ¿cómo es eso? Claro, mire, yo voy a una iglesia acá en Buenos Aires. Yo quiero que usted me sugiera, me aconseje dónde es el lugar, cuáles son los métodos que puedo utilizar, y que usted me dé una perspectiva nueva cuando yo esté equivocado. El pastor se puso a llorar y le dijo, pastor, es la primera vez que un pastor me viene a pedir consejo. Hermanos, el que seamos pastores, el que seamos líderes, no nos da a nosotros la autoridad de movernos como queramos. Siempre tenemos que estar bajo autoridad. Siempre tenemos que someternos a una autoridad visible. Porque a Mendoza llegaba mucha gente, ¿sabes? Llegaba uno por día, ¿eh? Y me decía, mire, pastor, vengo a predicar a su iglesia. Ah, muy bien. ¿Quién es su pastor? No, yo no tengo pastor. Jehová es mi pastor. Ah, bien, ¿y quién lo ungió? Ah, yo abrí la Biblia y allí me salió el Espíritu del Señor por cuanto me ha ungido. Ah, bueno, muy bien. ¿Dónde está su familia? Mi familia está en Perú. ¿Cuánto hace que no la ve a su familia? Bueno, hace más o menos 6 meses. ¿Y qué hace con ellos? ¿Quién la tiene? Ah, mi suegra los cuida. Pero usted es el padre. Sí, pero mi suegra los cuida. Bueno, mire, llamé a mi hijo Jorge, vení. Vino mi hijo Jorge, mira, anda ya a una agencia de pasajes y le sacás a este pastor un pasaje a Perú. No, yo no me voy. Usted se va a Perú ahora. Se va a ver a su familia ahora, va a ministrar a su familia ahora y va a buscar un pastor para que sea su pastor. Mientras usted no esté bajo autoridad, no tiene autoridad para predicarle absolutamente a nadie. Autoridad. La damos con el ejemplo. Yo quiero serle muy sincero. Yo en 2 oportunidades, usted puede decir, no, qué cara dura, qué sinvergüenza. Yo en 2 oportunidades hice callar a predicadores que estaban en el púlpito de la iglesia predicando. Uno de ellos dijo que la sangre de Jesús no era tan efectiva como decía la Biblia. Me paré inmediatamente, va que sí se va a la iglesia ahora mismo. La sangre de Jesús sigue siendo poderosa.
Después otro comenzó también a decir cosas que no estaban en la palabra. Y yo le dije, mire, ¿me permite? Lo que usted dijo no está en la palabra. Entonces baje, siéntese, escuche y después usted le va a dar la oportunidad para que predique. No, pero si yo, espera un momento, ¿usted dijo tal cosa? Sí, lo dije, bueno, mire, la Biblia dice esto, es contrario a lo que usted dice. ¿Usted dijo esto otro? Sí, bueno, la Biblia dice esto otro, contrario a lo que usted dice. Entonces usted no predica en esta iglesia. Ay, el pastor de Perú no quería irse, ¿no? Se tuvo que ir, porque yo voy a otras iglesias. Dijo, bueno, yo voy a hablar ya por mismo a todas las iglesias de Mendoza para que usted no predique en sus iglesias. Entonces agarró, mi hijo lo acompañó hasta que no subió al avión. Estaba subiendo al avión y mirando para atrás a ver si podía bajarse. Hasta que no subió en el avión que lo llevaba a Perú, no lo dejamos solo. Hermanos, porque no podemos bajo ningún punto de vista movernos por nuestros propios medios. Jehová es mi pastor, claro que es mi pastor. Pero también tengo un pastor visible al que puedo escuchar, al que puedo venir, al que puedo pedirle ore por mí. Pastor, estoy siendo tentado. No, los pastores no somos tentados. ¡Oh! El diablo prefiere voltear a un pastor y no a 1000 personas, porque apunta al pastor, voltea al pastor y los 1000 caen solitos. ¿Para qué va a apuntar 1000 veces por apuntar una sola vez? Entonces, cuando somos tentados, buscamos a nuestro mentor, decimos, pastor, estoy siendo tentado, quiero que ore por mí. Oramos juntos, leemos juntos la palabra, nos ministramos unos a otros y seguimos adelante. Hermano, si usted quiere servir al Señor con integridad, si usted quiere liderar, si usted quiere impactar a sus vecinos, a sus parientes, a sus amigos, a los compañeros de escuela o compañeros de trabajo, recuerde esto, el que influye, lidera. Ahora, es así, fíjese, los hijos imitan a los padres, ¿o no? ¿Sí o no? Los hijos imitan a los padres. Yo hace unos meses, en diciembre, estuve predicando en la iglesia en Mendoza, la iglesia que planté hace ya 31 años. Era el aniversario de la iglesia, entonces mi hijo, que es pastor, me invita a predicar. Yo hacía 6 o 7 años que no iba a esa iglesia. Y entonces había mucha gente nueva, porque en cada culto, hermanos, en cada culto en la iglesia aceptan alrededor de 60 a 80 personas en cada culto. Un día miércoles, solamente un día miércoles, 188 personas nuevas aceptaron al Señor. Entonces imagínense en 6 meses cantidad de gente nueva que no me conocía. Cuando yo terminé de predicar, la gente me dijo, pastor, usted predica igualito a su hijo. No, mi hijo predica igualito a mí, porque aprendió de mí. Pero yo feliz de que me dijeran que yo predico igual que mi hijo, ¿no? Ahora, así como los hijos influyen a los padres, hermanos, los adolescentes, hay muchos adolescentes aquí, pueden influenciar a sus amigos. O sus amigos pueden influenciarlos a ustedes, porque los adolescentes siempre influencian a sus amigos. Ustedes que son cristianos, y escúcheme, yo dije que fui pastor a los 13 años de edad. Por algo me pusieron allí, no debo haber sido... Yo siempre fui muy serio para las cosas del Señor, por supuesto, pero deben haber visto mi seriedad, si no, no me hubieran puesto como pastor a los 13 años de edad de una congregación de 300 personas. Si yo a los 13 años pude pastorear una iglesia, cualquiera aquí de 13 años o de menos puede ser levantado por el Señor. Para predicar, para evangelizar, pero sobre todo para influenciar a sus amigos. Hermanos, los amigos, los alumnos, son influenciados por sus maestros. Todo maestro tiene una influencia sobre sus amigos. Muchos de los líderes que salieron de nuestro ministerio, cuando los escuchan predicar, tienen muchas cosas que yo tengo, porque fueron mis discípulos, porque fueron influenciados de alguna manera. Y otra cosa más, hermanos, las novelas. Yo no veo novelas, ¿sabe por qué? Porque no son novelas, son no verlas. ¿Entiende la diferencia entre una novela y una no verla? Bueno, son no verlas. Las novelas causan mucha influencia sobre los matrimonios, sobre la familia. En Mendoza, en uno de los anexos, un matrimonio maravilloso. Siempre estaban discutiendo, siempre estaban peleando. Entonces un día viene, bueno, venga, vamos a tener una charla para ministrarlo como familia. Y entonces, bueno, ¿qué pastor? Que él, que no quiere hacer lo que yo digo, que él esto, que él aquello, el hombre calladito, sumiso, humilde. Digo, bueno, hermano, ¿qué es lo que pasa? Y van a decir, mire, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa?
que mi esposa ve tal novela, no recuerdo ver. Y ella quiere que yo sea igual que el muchacho de la novela, que le diga las mismas palabras, que la trate de la misma manera, que la saque a pasear de la misma manera. Y yo no soy el actor de la novela, pastor. Tremendo. Una novela puede influenciar de tal manera que puede destruir. Yo estaba escuchando un noticiero, hay una novela, no sé si la están dando aquí, que se llama creo que Las Mil y una Noche, y ya los padres y las madres poniéndole Onur a sus hijos, porque el actor de la novela se llama Onur. Y hay un abogado que tiene un caballo, ¿no? Sale en Facebook. Y entonces presentó la foto de su caballo que se llama Onur. Porque las novelas influencian en la vida de las personas. Ahora, ¿qué mejor saber, hermanos, que nosotros, que el ejemplo que nosotros damos tiene gran poder de influencia y podemos influir en los demás para bien o para mal? Y ahora es donde yo necesito su ayuda. A ver, los que buscan rápidos en la Biblia. Yo quiero que busquen. 1 Corintios 8, del 9 al 13. 1 Corintios 16. Rápido, a ver. 1 Corintios 8, 9 al 13. 1 Corintios 16. Otro busca mientras tanto Proverbios 22, 24 al 25. Y el texto que leíamos hoy de 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7. A ver, ¿quién te 1 Corintios? Rápido. Venga, pase para acá. Venga, no tenga miedo, pase corriendo. Si pasan dos, el que llega primero lee. Vamos. Hola. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son muy flacos, porque si te ve alguno a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, por eso no escandalizar a mi hermano. ¿Se da cuenta? Cuidado, porque si una persona que es débil te ve a ti sentado a la mesa de los ídolos, no puedes hacer caer. Una oportunidad, yo estaba en el shopping en Mendoza, ¿no es cierto? Me encuentro con unos líderes evangélicos y estaban en una mesa. Miré, Robertito, vení, vamos a comer una pizza. Bueno, listo, entonces vamos a comer una pizza, me siento con ellos, de pronto uno vino con botellas de cerveza. Yo me sorprendí. Yo, hermanos, escúchenme bien esto. Si usted toma cerveza, yo no lo voy a criticar. Yo no prohíbo tomar bebidas alcohólicas. Yo enseño la conveniencia de no tomar bebidas alcohólicas y yo no las tomo. Entonces, la iglesia, que ya era grande, mucha gente sabía que yo no tomaba bebidas alcohólicas. Y de pronto estoy con líderes evangélicos, con botellas de cerveza en la mesa, y dije, mire, muchachos, perdónenme, pero yo me voy. ¿Por qué? Porque yo no tomo, pero es una cervecita, ¿qué es lo que te va a hacer? No, yo no quiero que un hermano pase por acá, me vea sentado aquí y diga, mire, enseña a no tomar, y él está tomando. Una vez me llaman por teléfono, mire, pastor, queremos que venga a ungir nuestro negocio, porque el negocio no funciona bien. Bueno, cómo no, deme la dirección. Me da la dirección, Avenida San Martín, 1700 de Las Heras. Bueno, voy. No encontraba un lugar donde yo pudiera hablar con negocio, me acuerdo. Me llaman, pastor, lo estuvimos esperando 100 años, pero no encontré el negocio. La dirección que usted me dio es una agencia de lotería y quiniela. Sí, pastor, ese es nuestro negocio. Digo, mire, perdóneme, yo no voy a entrar ahí ni para orar, porque si alguien me ve entrando a mí para orar, no va a decir que entré para el pastor, se fue a jugar un numerito. Es lo que tengo que decir. Yo enseño que no juguemos a la lotería. Dios no juega a la lotería. Los juegos de azar son pecado, porque Dios dijo que no debemos permitir a los sortílegos y los que esperan en la suerte. Entonces, si usted compra un billete de lotería, no lo meta dentro de la Biblia, porque Dios no juega a la lotería. 1 Corintios 16. Amén. Rápido, a ver, hermanos, ¿algún hermano otra vez? Venga. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Cuando Pablo escribe acá, es el capítulo 10 de 1 Corintios, está hablando de 5 bendiciones que Dios le dio y de 5 pecados que el pueblo cometió, por lo cual no entraron a la tierra prometida. Y dice, estas cosas, las bendiciones de Dios y los pecados del pueblo, sirven como ejemplo para nosotros, para que no cometamos las mismas cosas. ¿Entendió? Podemos influenciar para bien o podemos influenciar para mal. Proverbio 22, 24 al 25. A ver, rápido, hermanos. Mire, yo quiero pedirles esto, velocidad. Estamos haciendo un estudio juntos, estamos compartiendo la palabra y usted es parte de este ministerio para el estudio. ¿Ven? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. A Proverbio. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entremetas con el iracundo, no sea que aprendas sus mañas y prendas lazo para tu alma. Hermanos, hay un dicho que dice, el que entre lobos anda, ¿sabe cómo termina? Aprende a aullar. Entonces, cuidado con las amistades. No se deje influenciar por los amigos del mundo, por los compañeros de trabajo. Está bien que compartan, está bien que los chicos se vayan a un viaje de egresado, pero cuidado con la ida al boliche, no tienes que ir al boliche. Está bien que los muchachos compartan con sus compañeros de trabajo un asado, pero cuidado con las bebidas alcohólicas, cuidado con los cuentos verdes, porque el que anda entre lobos aprende a aullar. Entonces, cuidadito con eso. Ahora, como creyentes, podemos tener ciertas libertades. Por supuesto, podemos tener libertad, pero hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Todos lo sabemos. Muy bien. Ahora, la pregunta, ¿qué ejemplo, los padres, qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Yo he tratado con niños, con jovencitos que no quieren saber nada de la iglesia. Una vez tratamos con una chiquita, 8 años, súper mentirosa. Mentía. Todo lo que decía era mentira. En la casa, en la escuela, en la iglesia. Entonces la madre dice, mire, pastor, mi hija es una mentirosa, se la pasa mintiendo. Nunca dice la verdad. Entonces, bueno, a ver, vení, vamos a hablar, mirá, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? La niña no hablaba una palabra. Entonces, decime la verdad, ¿por qué razón vos sos tan mentirosa? Porque mi mamá me enseña. Y la madre se puso blanca cuando la niña dijo así. Sí, pastor, cada vez que viene alguien a buscarla, mi mamá le dice, decide que no estoy. Y está. Y me hace mentir. Ella me enseña a mentir. Entonces, hermanos, ¿qué ejemplo le damos nosotros a nuestros hijos? Es mejor dar la cara, ¿no? Y no que su hijo salga y diga, mi papá dice que no está. Sería mejor. Hermanos, ¿qué ejemplo damos en la iglesia? ¿Qué ejemplo damos en la sociedad donde vivimos? Si yo voy a donde usted vive y le pregunto al almacenero, al carnicero, al verdurero, al vecino, ¿cómo es usted? ¿Qué es lo que usted me diría? Yo he hablado con un vecino, y no, yo, si voy a la iglesia voy a ser como que engaña a su mujer, que le pega, que le grita a los hijos, que se emborracha. Él va a la iglesia, si yo prefiero no ir a la iglesia, pero irme por acá. Entonces, ¿cómo estamos influenciando en la sociedad donde nosotros vivimos? ¿Cómo influenciamos en el trabajo? Hermanos, ser ejemplo. Diga conmigo, ser ejemplo. Ser ejemplo es la manera natural y efectiva para influenciar en la gente. Ahora decimos todos juntos, ser ejemplo es la manera natural y efectiva para influenciar en la gente. Y ahora escúcheme porque este mensaje viene de parte de Dios. Las iglesias necesitamos gente que marque la diferencia. ¿Se lo repito? Si lo entiende, dígame. A ver, la iglesia necesita gente que marque la diferencia. ¿Cuántos
¿Cuántos de los que están aquí quieren comenzar a marcar diferencia? Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la gente mira. Nosotros en la escuela dominical, como yo acepté en la escuela dominical, soy fanático de la escuela dominical. La iglesia que les hablo en Mendoza tiene 17 clases de escuela dominical, al mismo tiempo, ¿no? Yo al mismo tiempo. Y uno de los mensajes, todos los viernes nos juntábamos con los maestros para hablar con ellos, para ayudar a preparar sus lecciones. Y terminábamos la reunión diciendo al maestro, los niños te miran. Pues los niños miran a su maestro. Los jóvenes miran a su líder. Los niños son maestros. Tal es así que yo me di cuenta de una cosa. Cuando un niño estaba enfermo, a veces no venía a mí como pastor para que orara. Iba a su maestro de escuela dominical para pedirle que orara. Y yo lo tengo como ejemplo. ¿No es cierto? Porque cuando yo fui ungido como pastor a los 13 años de edad, yo no había ido a ningún instituto bíblico. Todo lo que sabía lo había aprendido de mi maestra de la escuela dominical. A los 20 años recién fui a un seminario y estudié, me preparé, recibí un doctorado después y todo lo demás. Pero lo que aprendí fue de mi maestra de escuela dominical. El ejemplo que damos puede tener consecuencias de largo alcance. Y escúcheme bien porque esto es importante, es fundamental. El ejemplo que damos puede tener influencia de largo alcance. Vamos a ver algunas citas bíblicas, que yo quiero que usted me acompañe también. A ver los lectores de la Biblia, algunos por allá atrás se me están quedando, ¿eh? Primera de Crónicas, 25, 1 al 6. Segunda de Crónicas, 5, 12. A ver, Primera de Crónicas. ¿Alguien ya lo encontró? Levante la mano, a ver, ¿quién lo encontró? Vamos, hermanos, yo estoy pidiendo su colaboración, necesito de su colaboración. Primera de Crónicas, 25, 1 al 6, segunda de Crónicas, 5, 12. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Hanai, después Safat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Caín, Cagá y Sia, y a ver por todo 7. Ahora vamos a, quizás usted no entiende lo que le digo, pero vamos a entender cuando leamos en el segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 12, por favor. Esta mañana yo fui muy bendecido por el pastor Abel, ¿se llama? ¿Pastor que predicó esta mañana? Dante, muy bendecido. Y me impactó algunas cosas que dijo, ¿no? Sobre Benedor, sobre Caías, sobre sus hijos. Acá, veo que no quieren buscar en la palabra, ¿no? Pero acá tenemos el ejemplo. Todos estos que mencionó la hermana fueron músicos en el primer libro de Crónicas. Cuando vamos al segundo libro de Crónicas, encontramos a los hijos de estos músicos haciendo ¿qué? Siendo músicos. Fueron influenciados por sus padres para la adoración en el templo. Y ahora sí, hay cositas que quiero pedirle por favor. A ver, ¿quién tiene Biblia? Levante la mano. ¿Quién tiene Biblia? A ver, ¿usted puede buscarme un texto? ¿Sí? ¿Vos podés buscar un texto? Bueno, buscar. Segunda Reyes 2.8. Segundo de Reyes 2.8 y otro busque Segundo de Reyes, perdón, sí, 2.8 y 13.16. A ver, léelo fuerte. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por seco. Fíjese, es la historia de Elías y de Eliseo, cuando vienen desde Gilgal y cuando los carros de fuego levantan a Eliseo. Viene Elías
con Eliseo caminando, toma el manto, golpea las aguas del mar, del Jordán, y se abrieron y pasaron los dos en seco. Cuando vamos al versículo 13 y 16 de este mismo capítulo, dice que Eliseo, cuando Elías ya había sido levantado en carro de fuego, volvía, se encuentra en el Jordán, toma el manto de Elías que se le había caído, golpea las aguas y se abren. ¿De quién aprendió Eliseo que tenía que golpear el agua con el manto? De Elías. Porque, hermanos, los ejemplos del maestro tienen efecto a largo alcance. Después, yo quiero explicar, se ve que no tiene muchas ganas de buscar la Biblia, entonces yo voy a contarles lo que pasa. El ejemplo entre Isaac, Rebeca y Jacob. La historia nos cuenta, y usted ya sabe, que Isaac, ¿no es cierto?, y Rebeca tenían sus dos hijos favoritos. Uno amaba a Jacob y otro amaba a Esaú. Cuando pasan los años, Jacob tiene sus nietos, es decir, tenían su hijo favorito, Isaac y Rebeca. Cuando pasan los años, Jacob hizo lo mismo que hicieron los padres, tomó como favorito a uno de sus nietos. No los quería todos por igual, quería a uno más que a los demás. Como Jacob y Rebeca no quería a sus dos hijos por igual, quería más a uno que a otro. Si usted quiere ser una bendición para su familia, no haga diferencia con sus hijos. Lo que usted haga ahora con sus hijos va a influenciar en ellos y van a ver familias entonces poderosas. El liderazgo más efectivo, el liderazgo más efectivo es por ejemplo y no por decreto. La gente necesita ver un sermón más que oírlo. La gente está cansada de escuchar sermones, quiere verlos. Quiere ver a las personas viviendo lo mismo que predican. La credibilidad del líder y su derecho a ser seguido están basados tanto en su vida como en sus labios. ¡Gloria a Dios! ¿Escuchó esto? La credibilidad del líder y su derecho a ser seguido está basado tanto en la forma de vida como en sus labios, como en lo que predica. Usted ha escuchado, ¿no es cierto?, que a veces lo que tú haces, dice un dicho, habla tan fuerte que no me deja oír lo que tú dices. Porque nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Hermanos, la fundación o la función del liderazgo en la iglesia no importa la posición. La posición de los líderes es debemos decir lo que produce sana doctrina. Debemos decir lo que produce sana doctrina. Y esto para cuando nos juntamos, ¿no? Nosotros teníamos todos los lunes, en Mendoza teníamos, todavía siguen teniéndolo, pero ya no estoy yo allí, teníamos una reunión de varones. Todos los varones, una gran cantidad de varones, 200, 250 hombres, se reunían los días lunes para compartir la palabra y una vez al mes para comernos un asado. Llegó un momento en que yo empecé a escucharlo. Dice, ¿te dio permiso tu esposa para venir? ¿Tu esposa te firmó el permiso? ¿Hasta qué hora te dio permiso tu esposa? Y después, no, que mi suegra esto, entonces dije, muchachos, perdónenme. Acá, los creyentes, vamos a hablar de lo que produce sana doctrina. Basta de bromas con el matrimonio. No más bromas con el matrimonio. No más bromas con la suegra. ¿Me entienden? Porque la suegra, todos la tenemos que aguantar. No. Nuestra suegra es parte de la familia. Entonces, decir chistes contra la suegra o decir chistes contra la esposa, decir chistes contra la familia, no es sana doctrina. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, le habla, y está allí, si usted lo quiere anotar o los que lo tienen en el bosquejo, en el mismo libro de Primera de Timoteo, ¿no es cierto? Dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, su hablar debe caminar y su caminar debe hablar. ¿Es entendible esto? Su hablar debe caminar, su caminar debe hablar. La forma en que usted camina, en que usted se mueve, en que usted actúa, debe estar hablando, debe estar predicando el Evangelio también. Entonces, hermanos, ser modelo del ministerio de siervo para que otros puedan imitarlo. Si no me respetan a mí, no es mi culpa, no es culpa de mi familia, perdón, es mi culpa. Yo he tenido líderes, ¿no es cierto?, en donde la familia no lo respetaba. Yo
pero también ellos no se hacían respetar en la casa. Chicos que no querían ir a la iglesia. Y entonces lo que decían es, pastor, ¿sabe qué pasa? Mi papá es buenito en la iglesia. Las 2 horas que dura el culto es una maravilla. Pero después en la casa es insoportable. No lo aguantamos. Entonces, hermanos, a veces nosotros somos culpables de lo que pasa. En la iglesia siempre hay problemas. Siempre hay problemas en la iglesia. La iglesia ideal es la iglesia que no tiene problemas. Pero nosotros estamos en la iglesia ideal, estamos en la iglesia real. Siempre tiene problemas. Entonces, si tú tienes hijos inconversos, y cuando hay problemas en la iglesia, vas a tu casa y delante de tus hijos inconversos, empiezas a hablar mal de la iglesia, empiezas a hablar mal del pastor, empiezas a hablar de los problemas de la iglesia, tus hijos nunca van a querer una iglesia que tiene problemas. Entonces, no critiques a la iglesia. Además, yo lo dije el domingo cuando estaba predicando en la iglesia de Capital. Mi esposa puede tener un montón de defectos, es una mujer maravillosa, ¿no? Ella fue presidenta de las damas durante 25 años en Argentina y fue presidenta durante 12 años de las damas a nivel sudamericano, ha preparado congresos de mujeres, ha escrito varios manuales para esos congresos. Pero yo le dije a la congregación, mire, mi esposa puede tener defectos, pero si usted habla mal de mi esposa, yo me voy a enojar. Ahora, ¿cuál es la esposa de Cristo? Más fuerte, ¿cuál es la esposa de Cristo? Ahora bien, si usted habla mal de la iglesia, ¿de quién está hablando mal? ¿De quién? ¿De la esposa de quién? ¿Cómo piensa usted que Cristo debe sentirse cuando usted habla mal de su esposa? ¿Cómo cree que se siente? Entonces, cuidado cuando hablamos de la iglesia. Cuidado cuando hablamos en contra de la iglesia. Esta generación necesita buenos ejemplos. Y no es casualidad que estés aquí en esta mañana. Esta generación necesita buenos ejemplos y tú estás aquí para ser un buen ejemplo para esta generación, para esta sociedad. Hay una crisis mundial de liderazgo. Hermanos, si una revista sacó hace un par de años atrás, dice, Argentina no tiene líderes. Los jóvenes de hoy, para encontrar un líder, deben fijarse en la figura de Perón, en la figura de Gardel, o en la figura de Rodrigo el Potro. Dije, mentira. Sí tiene líderes. Tenemos muchos jóvenes creyentes, cristianos, que pueden liderar en esta nación. El problema es que esos jóvenes no están dispuestos a impactar a aquellos con quienes están trabajando, con quienes están viviendo. Aquellos prefieren mantener oculto su evangelio. Hermanos, Argentina no tiene líderes, pero para el mundo, los líderes que Argentina necesita están aquí en esta mañana, están dentro de la iglesia evangélica. Tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos. Recibe el desafío. Dígale al que está al lado, tú eres un líder para Argentina. Dígaselo. Al que está al otro lado, tú eres o vos sos un líder para Argentina. Fíjense, hermanos, un ejemplo de liderazgo. El mejor ejemplo de liderazgo, ¿quién puede haber sido? Jesús. Ahora, Jesús usó el modelo de dar ejemplo para influenciar en la vida de sus discípulos y ayudarlos a que aprendieran lecciones importantes para sus vidas. Mateos 11:29, ¿recuerda? Venid en pos de mí y aprended de mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hizo en San Juan capítulo 13, versículo 15? Se puso una toalla, agarró una palangana, se arrodilló y lavó los pies de los discípulos. El maestro lavando los pies de los discípulos, humillándose ante sus discípulos. Cuando llegó a Pedro le dijo, no, a mí no me lavarás los pies jamás. Entonces le dijo, está bien, no te los lavo. Pero si no te lavo los pies ahora, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces sí, Señor, no solamente los pies, sino el cuerpo y la cabeza. No, solamente los pies, porque está limpio, no necesita ser lavado. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Él lo hizo con el ejemplo. No dijo, tienen que lavar los pies de uno de los otros. Él tomó la toalla y el lebrillo o la palangana y él lavó los pies de sus discípulos. Ahora en la historia
del pago del impuesto al templo que encontramos en Mateo 17, 25, Jesús con su ejemplo enseñó a Pedro más de una lección. Y ahora sí yo quiero que todos hablan Mateo 17, 25 al 27, porque esta es una lección que el Señor le enseñó a Pedro y yo quiero que usted la aprenda, ¿ven? Para que la viva, para que la enseñe, para que la practique, para que la predique. Mateo 17, 25 al 27. Amén. Cuando lo encuentren, díganlo bien fuerte. ¿Eso es fuerte acá, pastor? No, ¿no? A ver, bien fuerte. Ahora sí, 17. 25 al 27. Dice así la palabra, a ver. Él dijo, si al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Fíjense en el 27 todas las lecciones que Jesús le da a Pedro. Sin embargo, escuche esto, para no ofenderles, ve al mar, echa en el suelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Cuáles fueron las lecciones que le dio Jesús a Pedro? Primero, demostró sometimiento a la autoridad. Ellos vienen a cobrar, no tenemos que pagarles este impuesto, pero sin embargo no los vamos a ofender, Pedro, se los vamos a pagar. A veces, ¿cuántas veces nos ponemos contra autoridad? Yo no tengo ningún color político, soy apolítico, le soy sincero. Cuando un hermano dice, pastor, ¿por quién votamos? Bueno, ore al Señor, que el Señor lo dirija, fíjese cuál es la reforma política, trate de ver quién es el que miente menos y vote menos. Así es sencillo. Pero a veces nosotros nos oponemos y criticamos y hablamos mal de la autoridad. Yo quiero decirles esto, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Porque cuando Argentina entró en avivamiento, cuando empezó el avivamiento en Argentina, Dios estaba dispuesto a derramar de su gloria sobre este país, a poner gobernantes cristianos en el país, a bendecir a la nación. ¿Y sabe qué es lo que hicimos los pastores? Decían, venga que yo le doy la unción. Nos hicimos dueños de la unción. Había que ir a ciertos pastores para que ellos nos dieran la unción. No había que ir al Espíritu Santo para que nos dieran la unción. Había que ir a ciertos pastores. Entonces Dios dijo, bueno, si esto es lo que van a hacer con el avivamiento, yo acá termino, aquí paro. El avivamiento paró. Dios sigue teniendo misericordia de las almas, pero no en la manera que lo hacía en la década del 80, cuando en verdad Dios comenzó a derramar un avivamiento. En segundo lugar, le demostró sabiduría. ¿Por qué razón iba a pagar? Para no ofenderle. ¿Sabe que tenemos que ser sabios, no? A veces en los matrimonios hay problemas porque se ofenden mutuamente. Y tenemos que aprender, hermanos, una cosa. Lo que dice la palabra, sin leña, ¿qué pasa? ¿Qué dice el proverbio? Sin leña se apaga el fuego. Si yo estoy discutiendo con mi esposo y le sigo dando leña y le sigo contestando, pues el fuego nunca se apaga. Otra lección que tenemos que aprender. No se ponga, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted ha discutido con su esposo, con el papá, con los hijos en la mañana, esté enojado todo el día. Enójese, pero no ofenda, no peque. Pero cuando ve que se está metiendo el sol, hágase el tonto. Yo le digo, hola querida, ¿cómo estás? Háblele, me das un matecito, cualquier cosa. Pero termine con el enojo antes de que el sol se ponga. Otra cosa no. Mire, yo aprendí con mi esposa a ponernos de acuerdo en una cosa. Pero mira, nunca vamos a discutir en el comedor, porque es donde compartimos la mesa con la familia. Nunca vamos a discutir en la cocina, porque es el lugar donde se prepara la comida. Nunca vamos a discutir en el dormitorio, porque es el lugar donde vivimos los momentos más íntimos. Nunca vamos a discutir en el patio para que no escuchen los vecinos. Nos quedamos solamente en el baño, como entramos de a uno, no vamos a discutir nunca.
Si usted se anima a gritarle a su esposa estando a 20 centímetros de la cara, lo felicito, usted gana. Es la mejor manera, poniéndonos de acuerdo y viviendo de esta manera. Sabiduría para poder, hermanos, mantener el matrimonio. Ojalá que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes aprendan este secreto de ser sabios en el matrimonio. Según las estadísticas, 3 de cada 5 matrimonios a los 3 años terminan el divorcio. Pero eso no tiene que ocurrir con los casamientos cristianos. Tercero, lo que me enseñó, creyó en la provisión sobrenatural de Dios. Jesús le está hablando a Pedro, Dios es un Dios sobrenatural, un Dios de provisión. Y escúchenme, hermano, yo no predico el mensaje de prosperidad, aunque conozco un Dios de prosperidad. Yo sé que es mejor dar que recibir. Yo sé que es así. Yo sé que Dios es un Dios de prosperidad. Pero yo creo que Dios no tiene que darme todo lo que yo quiero, pero sí me va a dar todo lo que yo necesito. En este Dios de provisión, Dios se lo quiso ordenar a Pedro, anda al mar, tirar al suelo, el primer mes que saques, abrir la boca, va a haber un estatero allí, sacarlo para pagar el impuesto. ¿Quién estaba proveyendo? Dios. Yo no sé cuántas veces, me encanta pescar, me gusta pescar, nunca saqué. Siempre le abro la boca a ver si hago una moneda, nunca hay nada. ¿Me entienden? Pero en esa oportunidad, lo que Dios quería enseñar, muchachos, cuando ustedes necesiten provisión, yo estoy para dar provisión. Yo lo aprendí en el ministerio. Cuando nos fuimos a predicar al sur del país, llegamos, había habido una campaña muy grande de 5.000 personas y Neuquén en ese tiempo tenía 5.000 habitantes. Y en la campaña habían habido 5.000 personas. Yo fui a plantar la iglesia. Así que llegamos, un tren, 48 horas después del tren, asientos de tableta, llegamos todos marcados. Un bebé de 5 meses, ¿no es cierto? Que encima se rompió el tren a mitad de camino, se terminó el agua en medio de la pampa, tierra, teníamos como 2 centímetros de polvo pegado en todo el cuerpo, el bebé de 5 meses también. Llegamos a Neuquén y cuando llegamos había una gran cantidad de gente en la estación esperándonos. Entonces cuando me vieron, yo les sentí por mucho que era tan joven que hasta me peinaba, así como era joven. Entonces cuando llegamos, me vieron tan joven que muchos se desilusionaron. Este pibe nos va a predicar. Este pibe nos va a pastorear. Ellos no sabían que yo hacía 7 años que era pastor. Era muy jovencita, mi esposa también. Bueno, de todas maneras, bien nos alojaron, una piecita de bloque, con techo de chapa, había alacranes, había vinchucas de las que producen el mal de Chaga, y ahí nos metieron, ¿no? Con el bebé. Esa noche, ¿no es cierto? El bebé se agita, se empieza a agitar, da vuelta a sus ojos, dejó de respirar. Entonces, no tenía latido de corazón, le tomamos el pulso, le tomamos acá el pulso, no tenía pulso. Le hice respiración boca a boca, le hice técnicas de resucitación porque había sido un instructor de cadetes y sabía cómo hacerlo, nada. Entonces salgo corriendo a la calle para buscar ayuda. En la calle no había luz en ese tiempo en Neuquén. El agua estaba a una cuadra, no había agua dentro de las casas. No conocía dónde estaba el hospital, no conocía la casa de ningún hermano. Teléfono ni hablar, porque hace 40 años atrás, 40 y pico años atrás, usted sabe que si usted pedía un teléfono tenía que esperar 40 años que se lo pusieran. Así que muy rara gente tenía teléfono. Entonces vuelvo desesperado a mi habitación y luego mi esposa, mirá, no tengo a quién acudir. Y mi esposa le dice, sí, tenemos a Dios para acudir. Y claro, ahí me avivé, ¿no? Tomé mis rodillas, tomé a Daniel en mis brazos y le dije al Señor, si Daniel se muere, yo voy a seguir predicando que Dios salva y sana, porque lo que a mí me pase no limita tu poder. Pero si resucitas a Daniel, si le devuelves la vida a Daniel, si le devuelves la vida a Daniel, yo me comprometo a contar el testimonio de lo que hagas esta noche en todo lugar donde yo vaya. Yo de aquí estoy cumpliendo una promesa que hice 47 años atrás, porque el Señor me dice, yo voy a trabajar con mi hijo, pastor de una iglesia muy grande en Estados Unidos, plantador de iglesias como mi padre, mi esposa y yo. Es ministro de un ministerio que se llama Conexión Pastoral, es escritor de libros cristianos y está sirviendo al Señor con toda su familia. Pero pasa, ¿sabe? Una semana
Y nos pasó algo donde Dios quería demostrarle su provisión. ¿Qué es lo que pasa? Viene mi esposa, estábamos allí, yo estaba leyendo mi Biblia, preparándome para el mensaje de la noche. Tenemos culto todas las noches, al aire libre. Y entonces viene mi esposa con una lata de leche nido, ¿no? Y en ese tiempo la lata de leche nido adentro tiene una cucharita metálica. Entonces viene, talán, estaba vacía, ¿no? Se nos terminó la leche de Daniel. Bueno, vamos a reclamar al Señor. Nos tomamos de la mano y dijimos, Señor, no te pedimos grandes cosas, pero sí te pedimos que por favor nos proveas para la leche de Daniel. Hermanos, no habíamos terminado de orar cuando golpean la puerta. El cartero, viene el cartero, me trae una carta. Claro, hace una semana que estábamos allí, nadie tenía la televisión. Abrimos la carta y dentro venía un cheque por $3. $3. La firma ilegible, no sabemos de quién era. $3. Voy al Banco Nación, ¿no es cierto? En ese tiempo, el dólar estaba a 350 pesos, $1. Pero al Banco Nación, presento el cheque, no sabía qué iba a decir, me dieron 1.050 pesos. Voy a una farmacia, la lata de leche nido, 1.050 pesos. Dios nos proveyó lo que le pedimos a la provisión. Gloria a Dios. Claro, después me lamenté y dije, ¿cómo le pedí una casa, un auto, un barco? Dios me dio lo que le pedí, pero Dios me demostró que era un Dios de provisión. Después de abrir 40 iglesias, nos vamos a Mendoza, a plantar también una iglesia como siempre, sin robar ovejas, sin dividir iglesias, sin músicos, sin nada, sin plata, sin trabajo, nos vamos a plantar una iglesia en Mendoza. Entonces conseguimos una casa, vendimos la casa que teníamos en Neuquén, compramos la casa en Mendoza, la pusimos a nombre, la donamos a la institución, porque queríamos comenzar con algo a nombre de la iglesia. Y bueno, empezamos a predicar, la gente empezó a llegar, ¿no es cierto? Teníamos unas 30, 40 personas. Habíamos repartido tarjetitas en el correo que decía, alguien se preocupa por usted y el número de teléfono. La gente se la llevaba un montón. 4 años después, alguien me llamó porque había recibido una tarjeta que se quería suicidar. Pero un día, entra una llamada telefónica, yo sin trabajo, imagínense, con 7 hijos, que estaban todos en la escuela, 2 de mis hijos usaban el mismo par de zapatos, una mañana y una a la tarde. Si uno lo rompe, se imagina a 2 chicos usando el mismo par. Entonces, oré al Señor, conseguí un trabajo que me perjudicaba para la iglesia, no podía atender la iglesia, pero tenía que trabajar. 6 menos cuarto de la mañana estoy saliendo, entraba a las 6, tenía 3 cuadras hasta el trabajo, estoy saliendo, una llamada telefónica. Levanto el teléfono, una persona que se quería suicidar. Cuando empiezo a ministrarlo, cuando hay alguien que se suicida, o sea, en nuestro ministerio, cuando hay un suicida en el teléfono, tratamos de mantenerlo despierto y hablando por teléfono hasta que le sacamos la dirección. Cuando le sacamos la dirección, mi esposa, mientras tanto, da aviso a la policía, pide una ambulancia y está esperando la dirección. Hermanos, yo pude sacar la dirección recién a las 12:30 del mediodía. Cuando le saqué la dirección, mi esposa con la ambulancia y el policía fueron hasta la ciudad. ¿Por qué un policía? Si el hombre abre la puerta, se pega un tiro antes de la salpica, sangre a mi esposa va preso. ¿Me entiende cómo es el asunto? Entonces, por eso el policía y el médico para auxiliar en casa. Cuando sentí que llegaron, colgué el teléfono. Yo no podía llegar 6 horas tarde el primer día del trabajo. Entonces, doblé mis rodillas y dije, Señor, tú sabes que le tengo que dar de comer a mis hijos. No estoy trabajando porque se me da la gana, no porque necesito. Otra vez suena el teléfono, una hermana que hacía 3 días había aceptado a decir, pastor, ¿está su esposa? No, hermana, está teniendo un suicida. Dice, mire, tengo algo que decirle, pero me da vergüenza decírselo a usted. Dígamelo, dígamelo, no sé, bueno, se lo voy a decir. Mire, mi hija y yo tenemos un mercadito y hemos sentido en este momento del Señor de proveerle todos los días el pan y la verdura para su familia. Respuesta de Dios. Entonces, bueno, gracias, me doblo las rodillas, Señor, gracias porque vas a proveer pan y verdura, pero Señor, con pan y verdura no le puedo comprar zapatos a mis hijos. Bueno, me levanto, estoy ahí pensando qué es lo que voy a hacer, otra vez el cartero. Abro la carta, venía una carta que me decía, mi esposa y yo hemos sentido del Espíritu Santo enviarle esta ofrenda de amor para que le compre zapatos a sus hijos. Y venía un giro postal con el dinero exacto
para que yo pudiera comprar 7 pares de zapatos. Lo grande de todo es que el pastor que me lo envió no me conocía, ni yo lo conocía a él. Un día se encuentra con un pastor, uno de nuestros pastores, y dice: chico, ¿conoces a alguien que necesite comprar zapatos a los hijos? Mira, pues hay un loco que se fue a Mendoza, porque yo en verdad no iba a Mendoza, yo iba a pastorear una iglesia en Estados Unidos, iba como director de la Facultad de Teología, con un muy buen sueldo en dólares, casa, auto, estudio para mis hijos, todo lo que necesitaba. Pero Dios me llamó a Mendoza, renuncié a Estados Unidos y me fui a Mendoza. Entonces el pastor, que es el presidente, dice: mira, hay un loco en Mendoza que tiene 7 hijos, mandáselo con él. Entonces el pastor va y hace el giro por la ofrenda que ya había levantado y no sabía dónde mandarla. Hasta que se volvió a encontrar con el pastor y le pidió mi dirección. Tardó un mes en mandarme el giro. Me llegó una carta expreso que había sido puesto 2 días antes. ¿Fue casualidad que fue en el momento que yo le estaba pidiendo al Señor zapatos para mis hijos? No fue casualidad. Es porque Dios, al igual que Jesús le enseñó a Pedro aquí, que tenía un Dios de provisión, Dios quiso enseñarme a mí que Él era el que me había llamado al ministerio y que Él me iba a sostener. Y dije: Señor, está bien, a partir de ahora entiendo el mensaje, renuncio al trabajo, Señor, 24 horas al día para ti. ¿Para qué lo digo? Aplaudo, Señor, porque el Señor también me escuchó eso. Desde ese día, hermanos, durante 3 días seguidos, mi esposa y yo estuvimos ministrando gente 24 horas al día sin comer y sin dormir. Hasta que el Señor entiende el mensaje. Perdóname que estoy tan impulsivo. Yo voy a predicar todo lo que pueda, pero necesito descansar, necesito dormir. Nos llamaban de todas partes de Mendoza. Hermanos, para que usted se dé cuenta, en 20 años, en la iglesia de Mendoza, aceptaron al Señor 217.000 personas, de las cuales salieron 40 iglesias más, de las cuales salieron cantidad de pastores al ministerio, y de la cual yo como pastor tenía 25 matrimonios de pastores asistentes que predicaban, visitaban y hacían lo mismo. Cuando mi hijo tomó la iglesia, nombró más pastores, él tiene 40 pastores asistentes. Entonces yo realmente dije: ¿para qué 40? Me dice: porque yo tengo menos experiencia que vos y necesito más ayuda que vos. Perfecto, gloria a Dios. Pero hermanos, Dios es un Dios de provisión. ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que necesitas? No qué es lo que querés. No es: yo quiero un 0 kilómetro. Pues sí, yo necesito un auto. Y Dios te va a dar el auto que Él quiera darte. Pero Dios es un Dios de provisión. Y además, fíjese, le enseñó generosidad. Generosidad. Él le dijo: tómalo y págalo por mí y por ti. Jesús no tenía que pagarle el impuesto a Pedro. Pedro se lo tenía que pagar él. Pero sin embargo Jesús quiso enseñar que el creyente tiene que ser un hombre y una mujer generoso. Diga conmigo: generoso. Generoso. Entonces Jesús le estaba demostrando a Pedro la generosidad. A veces, hermanos, las iglesias y los creyentes prosperan cuando son generosos, no cuando son tacaños. Hay creyentes que son tan tacaños que ni siquiera le quieren dar a Dios lo que es de Dios. Porque fíjense, nosotros estamos mal acostumbrados y hablamos de pagar los diezmos. ¿Es así o no? Qué silencio cuando habla de diezmos. Yo puedo hablar de diezmos acá, ¿saben por qué? Porque no es el diezmo para mí, porque no me voy a llevar nada de esta iglesia, nada más que la bendición de su amor, su cariño, su amistad, sus oraciones, ¿no es cierto? Porque me voy y después quizás no me más. Pero nosotros no pagamos diezmos, hermanos. Si la plata es de Dios, nosotros damos los diezmos a Dios. Es entrar en una sociedad con Él, en donde es el único socio del universo que nos pide solamente el 10%. Él es el dueño de todo. Él nos da a nosotros el 90%. Y cuando yo entro en esta sociedad con Dios, hermanos, es imposible dejar de ganar dinero, porque soy socio del dueño de todo el oro, de toda la plata, del campo, del ganado y de todas las cosas que existen. No sabe lo que se pierde. No sabe lo que se pierde. Porque lo que no le da a Dios, el diablo se lo roba. Con remedios, con enfermedades.
el vehículo, con facturas pagadas 2 veces, con que le viene la luz del gas, la cuenta de la luz del gas, costos tremendos, porque sabe que no lo gastó, porque el diablo le roba lo que usted está robando a Dios. Yo fui a predicar, le contaba al hermano que nos traía anoche en la camioneta, fui a predicar al Chaco hace ya 42 años. Y sabe que era la primera vez que iba al Chaco, de ahí entonces iba 2 veces al Chaco, nos metíamos en el impenetrable a vivir con los aborígenes, comíamos lo que cazábamos, pasábamos hambre con ellos y nos gozábamos también con ellos. Entonces yo llegué y iba con el que organizaba el seminario para aborígenes, le dijo, te va a enseñar sobre diezmo. Bien, perfecto, eso es sobre diezmo. Cuando llego al lugar, hermano, la gente andaba casi desnuda, descalza. El que tenía la alpargata antigua, con unos bigotes así de largo, ¿ven? Así. No había para comer, si no cazábamos no comíamos. Fíjese, era tanto el hambre que una vez nos trajeron un bol de barro, hondo, con más de la mitad era grasa derretida, de tocino, había 3 o 4 pedacitos de tocino, lo demás era grasa derretida caliente, con una cuchara, sin pan y sin gaseosa, por supuesto. Bueno, nos miramos con los hermanos, hicimos tripa con la sal, y agarramos la cuchara y empezamos a tragar la grasa caliente. Desesperado después a tomar agua. Agua de un pozo, hermanos, en donde usted miraba en el pozo y veía unos espuertos, unos sapos así grandotes subiendo por las paredes del pozo. Tomamos agua, cuando tomamos agua usted se imagina, grasa caliente, agua encima, por dentro éramos un pedazo de cebo. Si nos tragábamos un violín nos podía usar como una vela. Toda la grasa endurecida de adentro. Después cazamos mandurria, un pájaro negro, feísimo, mismo, cazamos chajá, y hasta comimos víbora, una grandota que le cortaron la cabeza, la cola y la asaron riquísima, excelente. O era el hambre o era rica de verdad, ¿no? Bueno, cosa que cuando yo vi todo eso le dije, hermano, mire, perdóneme, yo no voy a enseñar aquí sobre diezmo. Perdóneme usted se comprometió, usted enseña sobre. No, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, está bien, eso es sobre después. Entonces, Malaquías 3:10, ¿no? ¿Usted conoce el texto, Malaquías 3:10? ¿Quién lo conoce? ¿Cuál es? A ver. ¿Cómo? Probadme ahora en esto, y si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre nosotros para que sobreabunde. Estamos enseñando varios secretos bíblicos acerca del diezmo. Pero de pronto leo el versículo 11 que decía, reprenderé también por vosotros al devorador y vuestra vid en el campo no será estéril. El texto como se agrandó, como que salió de la Biblia. Entonces miré a los hermanos y dije, hermano, ¿cuál es para ustedes el devorador? Y me dijo, mire pastor, cuando sembramos choclo, los loros vienen y nos comen el fruto. Cuando cosechamos lo que cosechamos, se lo comen las ratas, las comadrejas se comen los pollos, se lo comen los huevos. Y nunca podemos, pastor, prosperar porque perdemos todo. Digo, bueno, miren, hermano, acá la Biblia dice esto, si ustedes me dan el tiempo, yo me voy a encargar, dice Dios, de reprender por ustedes al devorador. Y la vida en el campo no será estéril, su fruto no será estéril. Bueno, perfecto, me fui. Volvimos a Buenos Aires, yo vivía en Neuquén, con la sensación de haber fracasado terriblemente en el estudio. Bueno, al año siguiente volvemos a dar otro seminario con ellos, argentinos vivos, nos llevamos cajas con comida. Llegamos, nos recibieron con asado, con pan de lo que amasaban, lo tiraban, lo envolvían en un palo y lo iban así dando vuelta a la llama y después nosotros cortamos las cascaritas y los comíamos. Nos traían leche en la mañana y nos traían sandías largas así cortadas por la mitad con una cuchara para que la comiéramos. Ensalada. Hermano, no podíamos creerlo. Bueno, cuando estamos saliendo, le digo al pastor que ya partió con el Señor, el pastor Chascoso, es un pastor Pilagá que estaba pastoreando aborígenes todos. El pastor Chascoso, cuánto me alegro de que Dios los haya prosperado de la manera que lo hizo. Me miró asombrado. Me puso la mano sobre el hombro y dice, pero si vos nos enseñaste, ¿cómo yo les enseñé? Claro, cuando vos te fuiste el año pasado, nos salimos al campo, cada 10 choclos marcábamos, decía, este es el diezmo para el Señor. Cuando nacían pollos, cada 10 pollos, este es para el Señor. Cuando después lo traíamos a la iglesia, pastor, lo vendíamos y aquí hemos construido el templo, le hemos puesto techo a esto, hemos hecho esto, hemos prosperado. Le dejamos la comida, pero no lo comimos.
una lección. Si alguna vez yo pensé dar el diezmo, digo, sí, Juan, sí, diablo, me vas a engañar a mí, me vas a robar a mí la bendición. Yo diezmo porque el diezmo no se lo estoy pagando a Dios, le estoy dando a Dios lo que le pertenece a Él. Dios es un Dios de provisión. Voy a terminar ahora y seguimos mañana, ¿sí? Dios es un Dios de provisión, hermanos, pero escúcheme esto. Dios no tiene que cumplir ninguna de sus promesas si yo no cumplo ninguno de sus estatutos. Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus mandamientos. El diezmo es un mandamiento. Y escúcheme esto porque yo le voy a decir algo que quizás nadie se lo dijo, se lo han dicho mal. Si usted no paga el diezmo, Dios no lo va a maldecir. Porque yo he escuchado que se predica normalmente, yo lo he predicado también porque no lo sabía. Que si no paga su diezmo, Dios lo va a maldecir. No es así, no es la verdad. La Biblia dice, malditos sois con maldición, porque la nación toda vosotros me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero no dice Dios, yo no voy a maldecir. Dice, malditos sois con maldición. Es decir, yo soy el que decido. Yo me pongo ahora bajo maldición, no doy el diezmo, me pongo bajo maldición. O decido salir de la maldición, me pongo bajo bendición, porque comienzo a dar el diezmo. Entonces, ¿entiende? Yo soy el que decido si soy maldito o soy bendito. Yo decido la bendición y la prosperidad sobre mi vida, sobre mis bienes, sobre mi trabajo. No es Dios el que me maldice, Dios es el que me prospera. Pero vuelvo a repetir, Dios no tiene por qué cumplir sus promesas si nosotros no cumplimos sus mandamientos. Lean, después léanlo en su casa, el capítulo 29 de Deuteronomio. Y va a ver todas las cosas que Dios promete si usted guarda entonces su palabra. Y para terminar esta mañana, entonces, hermanos, la preocupación, ¿no? Además de la preocupación, Él no quería que malinterpretaran a Jesús. Que la gente ya, si Jesús no paga, yo tampoco pago. Vinieron a cobrarlo, veo que algunos dicen, no, el Señor pagó mi deuda. No, bueno, la deuda que adquiriste vos, pagás vos. Yo pago tu deuda eterna, como el pecado. Pero las deudas que contraemos acá, no debáis a nadie nada, dice la palabra. Entonces no quería que lo interpretaran mal y por eso dijo, yo te voy a enseñar, Pedro, vamos a cumplir con este mandamiento. Como cristianos, ser ejemplo es un compromiso. Díganlo conmigo, como cristiano, ser ejemplo es un compromiso. Díganse al que está al lado, como cristiano, ser ejemplo es un compromiso. Entonces, para terminar así, Jesús es el ejemplo por excelencia a quien debemos imitar. Se lo repito, Jesús es el ejemplo por excelencia a quien debemos imitar. Repítalo conmigo, Jesús es el ejemplo por excelencia a quien debemos imitar. Dígaselo a su hermano que está al lado, Jesús es el ejemplo por excelencia a quien debemos imitar. Cierro su voz un momento. Padre, te agradecemos por esta oportunidad en donde hemos podido hablar de cada ejemplo que tú nos has dado. Hay mucho más, Señor, que si hay tiempo lo vamos a compartir mañana con la iglesia. Hay muchas cosas más para hablar, Señor, de la lealtad, de la justicia, Señor, de la mansedumbre, tantas cosas que debemos hablar. Pero yo te pido, Señor, que esto que hemos tratado en esta noche, en esta mañana, perdón, se haga vida en el corazón de tu pueblo. Y que cada uno de ellos diga, yo quiero ser ejemplo, quiero impactar a mi familia, a mi iglesia, a mi nación, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Toma estas vidas, oh Dios, y úsalas para tu gloria. Ponga una mano sobre su corazón, ponga una mano sobre su corazón. Ponga todos una mano sobre su corazón, a ver. Diga conmigo, Señor, yo quiero que me ayudes para impactar con el ejemplo. Ayúdame, Señor, a ser como Jesús. Ayúdame a impactar a mi nación, a mi barrio, a mi provincia, a mis compañeros de trabajo, a mis familiares inconversos, a mis vecinos, a todo mi barrio. Señor, que pueda impactarlo, porque la forma de vida que yo vivo es la misma que tú nos has enseñado. Te bendigo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno,